El más grande mandamiento que Dios nos ha dado es el amarnos unos a otros. Pero ¿qué tan complejo es el amor? Desde el momento que somos concebidos en el vientre de nuestra madre, podemos sentir un amor incondicional por parte de ella. Y cuando nacemos y venimos a ser parte de una familia, encontramos que el amor que recibíamos de nuestra madre puede ser un poco distinto al que recibimos de nuestros hermanos, hermanas, primos, tíos, tías. Y luego cuando uno va creciendo y llega a la escuela y empieza a convivir con lo que serían sus amigos, siente otro tipo de amor, un amor muy fraternal. Primero un amor superficial y luego cuando llega a encontrar amigos íntimos, un amor fraternal, un amor muy íntimo, el cual crece cada día hasta llegar a un punto mayor. Y luego cuando llegamos a la adolescencia y cuando llegamos a la adultez y encontramos aquel ser que será nuestro cónyuge, sentimos un amor distinto, el amor pasional, un amor que solamente sentimos por aquella persona con la cual hemos de convivir toda nuestra vida, la cual será unida a nosotros por la voluntad divina. Después, mientras van pasando los años, empezamos a mirar que ese amor que tuvimos por nuestro cónyuge va madurando cada día más y más, hasta el momento que llega a ser un amor muy supremo, muy sublime, muy alto en el aspecto emocional. Y después de esto, cuando tenemos hijos, comprendemos la manera en que Dios nos amó con un amor totalmente incondicional. Y nos damos cuenta que cada uno de los amores que sentimos a través de la vida son distintos, que tienen propósitos de alguna otra manera de parte de Dios para cada uno de nosotros. En este libro quisimos plasmar, escribir e investigar los diferentes tipos del amor. Esto es, las 7 caras del amor. Y esperamos sea de gran bendición para cada uno de ustedes hasta el momento en que podamos crecer y amarnos entrañablemente, así como Dios nos amó a nosotros. Una vez más, que este escrito sea de bendición para ti. Sé que fue para mí cuando lo escribimos. Dios te guarde y te bendiga. Shalom, shalom. Gracias. Pues muy buenas noches. Esperamos estén bien. Estamos viendo la serie de las 7 caras del amor. Y hasta ahorita hemos visto ya varias. Déjenme ver si tengo aquí la fotografía para ver si las puedo mostrar. El propósito de la serie es llevarlos poco a poco hasta comprender todas estas caras que hemos ya visto. No la tengo aquí. Ok. Entonces, hasta ahorita hemos visto la primera cara, que tenía que ver con Storch, que es la familiar. La segunda cara, que tenía que ver con Ludos, la amistad superficial. La tercera, que es filial, el amor más profundo, fraternal, o en este caso, amistad profunda. La cuarta, que es, tiene que ver con filaucia, que es el amor a sí mismo. Y luego Eros, la quinta, y esta es la sexta. Ya estamos en la recta final, aunque la séptima va a tomar muchísimo más tiempo que las otras. En estas 7 caras del amor, viendo cada una de ellas, nos encontramos ante la número 6. La palabra que se utiliza para esta es pragma. Pragma es en sí lo que se entiende como, que luego se translitera como pragmático. Si alguna vez han utilizado o usado la palabra pragmático, es una transliteración de la palabra pragma. Pragmático se puede entender a aquellos que son pragmáticos, aquellas personas que son prácticas. Esto es que todo lo que comprenden y entienden, pues lo ponen a la práctica, y que sin la práctica no es real. Esa es la idea de la palabra pragmático, y nace realmente de ahí. Cuando hablamos del amor duradero, una de las cosas que tenemos que entender es que no todos los matrimonios llegan a este amor, no todas las amistades llegan a este amor. No solamente se puede ver en un matrimonio, se puede ver también en una amistad. Si hablamos de la palabra pragma, la mejor manera de entenderla es duradero, o un amor maduro, que tiene madurez, ya sea duradero con longanimidad, o ya sea madurez, una persona que ha crecido.
Y entonces el pragma se puede tener en dos cosas, en el matrimonio, que me voy a enfocar en las próximas lecciones de él, y en la amistad, Los dos son buenos. Y esto podría ser, reiteramos, el amor duradero. Si ponemos atención a la lectura de Raquel y de Jacob, nos daremos cuenta que Raquel tuvo un hijo, se llamó José, tuvo un segundo hijo, Benoni, que después le cambian a Benjamín, o Benjamín luego Benoni por lo que hizo o por lo que causó la muerte de su madre, y entendemos que Jacob y Raquel nunca lograron llegar a este punto del amor pragmático o pragma, porque no tuvieron un amor duradero. Ella murió muy joven. Por lo tanto, si una persona muere, automáticamente no llega a este lugar. Si una pareja se separan, no llegan a este punto. Si un matrimonio de alguna u otra manera tienden a batallar toda su vida, nunca llegan a este punto. Pueden estar casados toda la vida, pero nunca llegar al punto del amor pragma. Para entender el amor pragma, la mejor manera de comprenderlo es el concepto de las 7 etapas del matrimonio. Hablé de esto, si alguien ha leído el libro de la familia, hablé de ello en uno de los capítulos, cuando hablo de las 7 etapas del matrimonio. Y cuando hablamos de las 7 etapas del matrimonio, podemos entender nosotros que la gente puede quedarse en una o dos. La primera etapa del matrimonio es la etapa del romance, A esta etapa del romance se comprende por aquello que todo es hermoso, es lo que se considera la luna de miel, un cantar de cantares, el cónyuge luce perfecto. Si el cónyuge está feo, para el cónyuge luce perfecto, no hay defectos. La idealización se hace de la pareja, tiene que ver con la figura, la atracción, etcétera, 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 lo detallista y el carácter que tiene el cónyuge, lo paciente que es al principio. Este es el amor que tuvo Jacob y Raquel, un amor de la etapa romance. La segunda etapa, la etapa de la desilusión, es aquella que en realidad se empieza a ver los defectos. Si había atracción por el cónyuge porque este mismo estaba delgado, de pronto el cónyuge empieza a inflarse o empieza a engordar y empieza de alguna u otra manera a desilusionarse la pareja. Si el cónyuge era detallista, deja de ser detallista y por lo tanto al dejar de ser detallista, ¿qué es lo que pasa? La persona se empieza a desilusionar. A veces sucede que los defectos se pueden mostrar más, no es que no estuviesen ahí, sino que simplemente no los querían ver. La gente al principio, cuando empiezan su relación, no quieren ver sus defectos. Y después los empiezan a ver. Toda la familia le dice, el papá le dice, mira, pero verá esto de tu esposo, pero mira esto. Y ellos están, como dicen por ahí en inglés, en la land. Están totalmente alegres, contentos, pero hay un problema ahí. Entonces, en la desilusión empieza a haber estos problemas y empiezan a desilusionarse por el concepto. ¿Ok? Normalmente esto pasa después del primer año, tal vez del año 2, y mucha gente se queda en la etapa de la desilusión toda su vida, de tal manera que se la pasan quejándose de su cónyuge toda su vida. Luego tenemos la tercera etapa, y la tercera etapa es la etapa del poder. Y en la etapa del poder se empieza a pelear para ver quién tiene el control de las cosas, quién tiene la autoridad en la casa, quién decide en la casa, quién empieza a decidir con los hijos, quién controla las finanzas, quién hace más dinero, quién toma las decisiones del dinero. Entonces empieza esta etapa del poder. La etapa del poder normalmente empieza en el 3er, 4º, 5º año y puede durar toda la vida porque se pueden estar peleando como perros y gatos toda la vida hasta que nadie llega a su punto, ¿no? En esta etapa, reiteramos, los retos y las adversidades matrimoniales son constantes y se dan cuenta que no todo es felicidad. Y luego viene la etapa de la estabilidad. Y vamos a decirlo que no desde aquí precisamente, pero sí más o menos como desde aquí, es cuando empiezan a pasar las cosas. Desde esta etapa podríamos decirlo que podría comenzar a sembrarse y a salir la rama y el fruto de lo que es el amor pragma. El amor pragma. No todos llegan a ese punto, reitero, no todos llegan a ese punto.
La etapa de la estabilidad es cuando la pareja no solamente se ve como alguien que es atractivo, sino que son amigos. Hay una amistad, empiezan a llevarse como amigos y una amistad muy saludable y muy sana. La etapa de la estabilidad es cuando se ven como compañeros de vida, no solamente son casados, cónyuges, sino que se ven como un compañero de vida, lo ven como alguien que es importante para su vida. La etapa de la estabilidad es cuando es posible que los dos empiecen a reír de las cosas. Es la conexión cuando es mucho más profunda en el aspecto mental, en el aspecto emocional, en el aspecto sentimental. Hay una profundidad, una conexión increíble en esto, ¿ok? Es la etapa donde los hijos siempre van a causar problemas, pero hay muchos problemas con los hijos y a pesar de los problemas que tienen con los hijos pueden unirse y pueden enfocarse en cómo van a resolver los problemas con los hijos en vez de estarse peleando y echándose la culpa uno al otro. Porque los padres permanecen unidos normalmente, aceptan lo que ocurre y empiezan a arreglar las cosas como en equipo. Y esa es la cuarta etapa. Levanta la mano que me está siguiendo, hermanos. Okay. Entonces, la cuarta etapa. La quinta etapa es la etapa del amor real. Esta es una muy bonita etapa porque en esta etapa ya no hay apariencias, ya no importa el físico del otro ser humano, importa mucho la mente, importa mucho el sentimiento, ya no tiene que ver con el interior solamente, con el exterior pero solamente, sino con el interior, ¿verdad? Los muchos años de matrimonio llegan a esta etapa, empiezan a superar todos los aspectos que tenían antes, los problemas que tuvieron antes como pareja, empiezan a fortalecerse por eso mismo. Se dan cuenta que estando juntos, están juntos no por necesidad, porque pasa eso con muchos matrimonios. Yo estaba dando consejería apenas a los muchachos, les decía, quiero que piensen en sus familiares que se divorciaron. Y ya me mencionaban, y les preguntaba, ¿qué fue lo que pasó cuando se divorciaron? ¿Por qué se divorciaron? O sea, ¿qué pasa cuando la gente se separa? Nunca llegan... la gente se separa en la etapa número 3, normalmente, es la etapa del poder. O sea, ya no ven el dinero juntos, lo ven separados, están peleándose uno al otro. Pero la quinta etapa del amor real es donde están juntos por elección voluntaria. Ya no es porque tenemos hijos, porque estamos criando hijos, porque quiero decirles que muchas parejas, muchos matrimonios están juntos por los hijos. O sea, no se separan porque piensan que esto va a afectar a los hijos y no les conviene separarse porque económicamente no pueden vivir solos. Y entonces es una sociedad, ¿no? Y la sociedad termina cuando los hijos se van. Y entonces es una elección voluntaria, no por conveniencia ni por necesidad, sino por amor voluntario. Y aquí no buscan lo suyo propio, sino buscan los demás. Es donde se termina la superficialidad, ¿verdad? Y se puede mostrar el amor. ¿Okay? Y luego viene la sexta etapa, que es la etapa del nido vacío. Y la etapa del nido vacío es cuando los hijos se van de la casa, normalmente por el matrimonio, cuando se casan o cuando se independizan, no que esto sea correcto, pero cuando se independizan. Y cuando los hijos se van, los padres hacen una gran fiesta porque se fueron, pero muchos se ponen muy tristes y muchos se desmoronan al saber que ya no tienen nada que hacer, porque la persona que tiene muchos hijos depende de sus hijos, no funciona sin sus hijos. Y para la gente que tiene muchos hijos, cuando los hijos se van, se destruyen. No saben qué hacer con su vida, entran en shock. Porque de pronto toda la razón de existencia se fue. ¿Ah? ¿Y qué sucede en esta etapa muchas veces cuando se desmoronan? ¿Qué hace la gente? La gente lo que tiende a hacer es que empieza a cuidar a los nietos como si fueran sus hijos. O sea, les quitan el trabajo a sus hijos. Los hacen desobligados e irresponsables y los toman como si fueran suyos y los educan no solamente como nietos, sino como hijos. Esa es la etapa en la que en el nido vacío no se puede aceptar que se han vuelto abuelos, sino que siguen pensando como padres, porque es la única manera que funcionan. Fuera de sus hijos no pueden funcionar. El matrimonio llega al estado original. O sea, es cuando dices, ok, regresamos como cuando estábamos recién casados, pero ya con mucha más madurez, con mucha más
con menos avaricia, con menos ambición, pero con mucha más madurez. Y en este concepto, ¿verdad? De alguna otra manera, pues con las cosas necesarias para vivir. Y llega el punto muy interesante que se empieza a cosechar lo que con alegría se sembró. O sea, cuando llegas a esa etapa es cuando dices, o sea, ya no ves los precios de las cosas, o sea, ya tienes el dinero para comprar el carro, ya tienes para viajar, ya no te mides, te vas en primera clase, ¿verdad? Compras los boletos de un parque de diversiones y compras el pase rápido y no te cuesta porque tienes el dinero para comprarlo. Y ese es el concepto que empiezas a cosechar todo eso, ¿no? Puedes viajar, puedes liberarte de cosas, puedes experimentar cosas que nunca has experimentado. Y es esa parte del nido vacío, ¿no? Si hiciste bien las cosas, ¿no? Porque a veces mucha gente sigue pagando su casa a los 50 años. Entonces, si hiciste bien las cosas, estás ya libre de todo eso. Y luego viene la etapa, hermanos, que es la más bella, es la etapa de la trascendencia, ¿no? Donde los dos ya no se quejan uno del otro. O sea, han aprendido a amarse tal y como están. Si roncan, se apoyan uno al otro. Si se enferman, lo cuidan. Es esa etapa muy, muy hermosa. Es un amor muy genuino. Son los últimos años. Es el amor más profundo y más grande porque realmente pues te sientes así. El abuelo de Jacob vivió esta etapa. El amor o la etapa de trascendencia. Cuando ves a Abraham y cuando ves a Sara, pues podemos ver eso. Jacob y Raquel no pudieron vivir eso, pero Abraham y Sara llegaron a ese punto, al amor de la trascendencia, ¿no? ¿Cómo puede ser esto, no? O sea, te puedes dar cuenta de que cuando Sara muere, Abraham llora. Muchos tal vez se muere la mujer y es que gloria a Dios que se murió la mujer, ya quería estar libre de la mujer, ¿no? Pero no fue así con Abraham. Abraham tuvo un profundo sentimiento por ella. Abraham había pasado por el concepto del storge y todo lo demás. Y aquí es donde puedes darte cuenta de ellos. O sea, cómo lo pudieron hacer, ¿verdad? En ellos podemos ver varios puntos, tales como a pesar de las pruebas y adversidades, se mantuvieron juntos. Desde los viajes a Egipto, donde arriesgaron su vida, hasta la esterilidad de esta Sara, desde el hijo Ismael y la criada o la sierva egipcia, hasta Isaac, desde el sacrificio que casi sucede con Isaac, ¿verdad? Desde la teofonía que tienen con Dios mismo, se puede ver en ellos un amor pragma, es un amor muy maduro, muy profundo, ¿verdad? Una pareja muy hermosa y es una de las parejas más importantes a imitar de todos. Y reiteramos, Jacob no pudo vivir eso con Raquel, se le fue muy pronto Raquel, nació su hijo Benoni, Benjamín, y se le fue. Entonces, cuando se le va, pues se deja de vivir esa parte, ¿ok? Entonces, cuando vemos esto, lo que tenemos que entender es cómo se llega a el amor pragma, cómo se llega a el amor duradero, al amor trascendental, si lo pudiéramos. Empieza en la etapa 4, más o menos, termina en la etapa 7. Tal vez les pueda hacer una pregunta a ustedes, sin contestar. ¿En qué etapa crees que estás? Es la primera pregunta, sin contestar. ¿En qué etapa crees que estás? Esto no está basado en años. Está basado en la relación. Esto no está basado en años, está basado en la relación. O sea, no puedes decir tú, bueno, ya mis hijos se fueron, estoy en la etapa del nido vacío. Estás en la etapa del nido vacío porque se fueron, pero tal vez todavía estás en la etapa 3 porque todavía están peleando por ver quién tiene el control. ¿Sí me entienden todos? Estás todavía peleando por el control. La primera pregunta es, ¿en qué etapa estás? La segunda pregunta es, ¿puedes visualizar que tú y tu cónyuge llegarán a vivir la etapa trascendental o el amor pragma? ¿Te visualizas? Es la segunda pregunta. La tercera pregunta sería, ¿qué es lo que hace que no te visualices en esa etapa? Puede ser que sea tu cónyuge,
la razón por la cual no se ven en esa etapa, o puede ser que seas tú el problema. No siempre es el cónyuge el problema. Se requiere de los dos, puede ser que seas tú. Y luego la cuarta etapa podría ser, ¿conoces a una pareja que está viviendo la etapa pragma o el amor pragma? ¿Conoces a una pareja que vive ese tipo de amor? Y luego la última pregunta sería, ¿a quién le gustaría llegar a vivir el amor pragma? Y ahí sí les pido, levante la mano, ¿a quién le gustaría llevar a vivir el amor pragma? Levante la mano, ¿a quién le gustaría? Mucho esfuerzo, requiere muchísimo esfuerzo, muchísimo trabajo, muchísimo enfoque. Ahora, hay varios puntos para vivir el amor pragma. Puntos que tienen que establecerse muy tempranos en la relación para que esto pueda funcionar. El día de hoy solamente vamos a ver 2 de esos puntos. Quisiera que viéramos más, pero vamos a ver 2 de esos puntos. Tal vez mencione los otros 2. Pero cuando vemos el amor pragma, tenemos que entender que una de las razones que vemos, por ejemplo, Abraham y Sara, ¿por qué funcionó con ellos? Es primero porque los dos tenían como fundamento principal a Dios. Dios, el mismo Dios, era la esencia de su amor. Por ejemplo, en Eclesiastés 4:12 dice, y si alguno prevaleciere contra uno, 2 le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Muchos pensamos y entendemos que estos 3 son por un lado un cónyuge, por otro lado el otro cónyuge, y el último cabo sería ¿quién? Dios. Dios es el último cabo. Y si Dios es el último cabo, Dios es el que coloca todo en su lugar. Por eso es esencial que los dos sean hijos de Dios, que los dos amen a Dios y que los dos atiendan a la iglesia. Es esencial. Son detalles sencillos, ¿no? A veces, tal vez tú tienes problemas y adversidades, tentaciones, has cometido errores, te deslizas y luego te preguntas, ¿de qué sirve tanto ir a la iglesia? Es que tú tienes que entender que a veces te frustras porque no ves los frutos, pero los frutos eventualmente se van a ver. Tienes que tener, a veces tú dices, ¿para qué vamos? ¿O para qué voy hoy? No va mucha gente. ¿Para qué voy hoy? No es necesario. Pero cuando los dos colocan a Dios en su lugar, las cosas funcionan muy bien. En el caso de Abraham y Sara, para ellos, la idea de Dios fue un llamado que le hace Jehová a Abraham y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela, sal de tu casa y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Y cuando sucede eso, ellos ponen a Dios como el compás de su vida. La tierra que te voy a mostrar, y lo empezaron a seguir por todos lados, hermanos. Empezaron a seguir totalmente a Abraham, a Dios, perdón. Entonces, ellos pusieron esa parte, pero luego viene la pregunta, ¿cómo nosotros sabemos si Dios es el fundamento principal? No es necesario solamente colocar en la sala de tu casa o en la entrada, mi casa y yo serviremos a Jehová. O sea, eso cualquiera lo puede hacer. O sea, aquí la cosa es, ¿cómo sabemos que Dios es el principal y la piedra angular de nuestra vida? Por ejemplo, nos damos cuenta en primera carta de Corintios, capítulo 3, versículo 10, donde la Biblia habla acerca de, pero cada uno mire cómo sobreedifica. O sea, el fundamento principal se muestra a través del ser guiados por el Espíritu de Dios o de la obediencia de la palabra de Dios. Cuando tú te das cuenta, cuando 2 personas se separan, se divorcian, llegan hasta ese punto, es porque de nada sirve que vayan a la iglesia si no están siendo guiados por la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios es lo que hace que los dos se mantengan firmes en su relación.
Y la única manera de llegar al amor pragma es de esa manera. Esto no anula problemas, adversidades, tentaciones, pero con su palabra se puede hacer esto. Cada uno mire cómo sobreedifica. El fundamento está firme y es Jesús. De igual manera, una casa puede edificarse también sobre el fundamento que es no solamente la vida del espiritual de un ser humano, sino una casa. Y yo creo que lo vemos de una manera muy especial en el Evangelio de Mateo, ¿no? En el Sermón del Monte. Si vemos ahí en Mateo, en el capítulo, me toca dar este Sermón del Monte, voy a dar un seminario de como de 20 horas y lo he estado analizando mucho. Y ahí en Mateo capítulo 7, en el versículo 24, lo dice así: ¿qué fue lo que pasó en Acapulco, Guerrero, con el huracán Otis? Vamos a mandar una ayuda, si Dios permite, en 10 días. Estamos esperando a que los bancos tengan dinero en efectivo, porque no tienen dinero en efectivo y están pasando por muchas tribulaciones, y vamos a ayudar a los hermanos en Acapulco, Guerrero, si Dios permite. ¿Qué pasó con ellos, hermanos? México, la mayoría de las construcciones están hechas de cemento, ¿no? Y cuando tienes una casa cerca del mar, el salitre es increíblemente poderoso. Entonces a veces tienes que tener cuidado cómo la edificas. Aquí en Mateo capítulo 7, en el verso 24 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Fíjate la increíble necesidad de decir que Dios es la piedra principal, el fundamento principal, pero no solamente es, amamos a Dios, oramos cada que comemos, oramos antes de dormir, vamos a la iglesia juntos. No, o sea, créanlo que ir a la iglesia es como simplemente llegar a llenar de aceite de olivo tu vida. Pero si no lo practicas, no se prende la llama, el aceite de olivo no se está consumiendo. Entonces hay mucha gente que viene y no practica, y la práctica es lo esencial. Por eso dice aquí: se comparará con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿A quién? El que oye estas palabras y las hace. Bienaventurado el que oye y ¿qué? Y guarda. O sea, toda la Biblia está llena de oír y ¿qué? Y guardar, oír y obedecer. Es difícil a veces, 25, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande ¿qué? Su ruina. ¿Qué indica esto? Miren, con los hijos, por ejemplo, sabemos lo que dice Dios, pero los hijos son muy insistentes, hermanos, son como muy persistentes. De niños te van checando y te van midiendo la línea, pero ya de adultos, hermanos, de jóvenes ya empiezan. Entonces uno tiene que estar ahí sobre ellos, ¿no? Sobre ellos, no quitar el dedo de ¿qué? Del renglón, que indica que aquí hasta aquí llegas, hasta aquí. O sea, tiene uno que estar sobre ellos. Si uno de tus hijos hace lo que no deberían de hacer, hermanos, los demás continúan. O sea, así son, hermanos. Esperan que uno rompa la línea y los demás y ya no puedes decir nada porque acabas de perder toda tu autoridad. ¿Por qué? Porque el primero lo dejaste. Y luego si tienes la misma actitud con ese hijo o hija, pues ¿qué les puedes decir a los demás? ¿Sí me entiendes? O sea, es como un efecto dominó. Pero los hijos son así, hermanos. Son insistentes. Cuando hablamos del amor pragma, en la relación tiene que haber una unidad en cuanto a la fe. Creemos esto y vamos a obedecer juntos a esto. A veces en la etapa del poder, uno de los dos quiere obedecer la palabra de Dios y el otro no. Entonces no se puede, hermanos. Nunca se llega al amor pragma, al amor duradero. O sea, sí llegan a morirse juntos, o sea, eso no se los niego. Y como que se aman, pero como que apenas se aman, O sea, no que no le llores, sí, le lloras porque ¿quién te va a cocinar ahora? Pero no hay un amor así como que dices, te amo,
te necesito, sin ti no me veo. ¿Okay? Entonces ese amor pragma es un amor interesante. Cuando se obedece la palabra de Dios, como dice ahí en el versículo 11 de 1 Corintios 3, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta porque el día la declarará, pues por fuego será ¿qué? Revelada. O sea, ¿qué dice? En el huracán Otis podemos ver esto en los fuegos. Uno empieza a entender, ¿no? Ya no solamente es que se vea bonito el carro, sino que sea seguro. Y la vida es así, la casa es así, la familia es así, el matrimonio es así. ¿Cómo lo vas a edificar tu matrimonio? ¿Con qué lo vas a edificar? ¿Cómo vas a edificar tu casa? ¿Con qué material lo vas a hacer? Por eso decía, tenemos a Dios como el principal fundamento, número uno, obedecemos su palabra, y aquí habla de diferentes materiales, la obediencia exacta a su palabra es el mejor material. La media obediencia es el material más o menos. Y la que a veces sí y a veces no, cuando no se es consistente, es un problema. La construcción de un amor pragma dura. ¿Y por qué dura? Porque la palabra permanece. ¿Qué dice la primera carta de Juan, por ejemplo, en el capítulo 2, en el versículo 17? Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece ¿qué? Para siempre. Fíjate los dos, el esposo y la esposa. Y yo creo que Dios es justo, hermanos. Yo creo que si uno hace su voluntad y lucha y pelea, se tienen que ver los frutos. O sea, se tiene que ver los frutos en los hijos y en los nietos, porque no creo que Dios sea injusto, hermanos. O sea, hay algo que pasó que empieza a haber una fractura en la familia. Pero ese amor pragma, hermanos, se puede uno pelear y luchar y enfrentarse ante las cosas. ¿Y qué es lo que pasa? Por la obediencia mutua. Y permanece para siempre. Permanece para siempre. Colocando en el fundamento a Dios a través de la fe, cuando los dos ponen en Dios una prioridad. Dios es primero en nuestra vida. Dios es una prioridad, y de alguna otra manera, si Dios es una prioridad, mi matrimonio va a tener una protección divina. Si Dios es una ¿qué? Prioridad. Levanta la mano, ¿quién me entendió, hermanos? Número 1, esa es la parte para el amor pragma. Número 2, el segundo punto para poder llegar a un amor pragma, y se podría comprender mucho mejor, hermanos, a través de los surcos. Cuando meditaba en esta lección, pensaba las pocas oportunidades que tuve de acompañar a mi abuelo a hacer surcos y a sembrar. Fueron muy pocas, pero me ayudaron muchísimo a comprender este concepto de los surcos. Lo difícil que es hacerlos, lo difícil que es sembrar, el calor y todo lo demás. La palabra yugo, de cónyuge, viene de yugo. Yugo es un pedazo de madera que se coloca sobre dos bestias. No digo que tú y tu esposa sean unas bestias, estoy diciendo que por eso se llama yugo, ¿ok? Y el yugo sirve precisamente para hacer el surco. Si uno de los dos no trabaja con la misma capacidad, el otro va a trabajar más. Y si el otro trabaja más, el surco se empieza a hacer a un lado. Se empieza a ir chueco. Para que esto funcione, los dos tienen que jalar de la misma fuerza, con el mismo poder y hacia la misma dirección. Si no lo hacen de esa manera, el surco se empieza a ver mal. Y entonces, la vida del matrimonio no puede llegar al pragma, porque cuando ves tu surco, va de todos lados. ¿Ves? Tú ves la vida de los hermanos a veces, en sus matrimonios son muy inconstantes en todos sus caminos. Hoy quieren algo, mañana quieren otra cosa. Hoy hacen esto y su reacción, su vida, está basada en una emoción. Hoy quiero hacer esto, mañana hago esto. Hoy quiero aquello, mañana quiero esto. Entonces ese tipo de inconsistencia hace que la persona batalle en su vida. Y que los dos batallen en su vida. Y los surcos van a estar todos chuecos, como se ve en esta fotografía. Tenían que ser derechos, pero ya pasaron, pues ya ni modo, ¿eh? ¿Qué le vas a hacer? Ahora, ¿qué sucede
que en el punto 2 es que tienen que tener intereses, hermanos, mutuos. Mismos objetivos, hermana Sainz, mismos objetivos, mismas metas, porque si no se tiene esto, hermanos, no se llega al amor práctico. No se llega al amor práctico. Ahora, esto de sembrar es una muy buena ilustración. Esto de los surcos y de el yugo y el cónyuge es muy buena ilustración. ¿Por qué? Porque por eso Dios dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué indica esto? Que cuando tú te unes a una persona que no tiene el mismo interés, van a jalar para dos lados. Tal vez en el camino lo convences, pero esos primeros metros te vas a matar por ti solo. No te das cuenta de esto hasta que tus hijos crecen. Ahí es donde te das cuenta de la necesidad de que tu cónyuge sea y tenga el mismo interés que tú. Porque cuando los hijos crecen, hermanos, no duran mucho tiempo para hacer lo mismo que hace tu cónyuge incrédulo. No importa cuánto tiempo sembraste en ellos, su excusa va a ser, pero mi papá no hace esto, pero mi mamá no hace esto. ¿Por qué lo tengo que hacer yo? No os unáis en yugo desigual. Por eso, ¿cuántas veces les tengo que decir yo a los jóvenes? ¿Cuántas veces? Pues hasta que me muera. Esperando que al menos la mitad de los adolescentes se casen con un creyente. Sabemos que no todos lo van a hacer. Y si comparas en los últimos 20 años o 30 años, puedes ver matrimonios que se casaron, jóvenes que se casaron con incrédulos, y puedes ver su vida, y jóvenes que se casaron con creyentes, y puedes ver su vida. Y puedes ver la vida de los dos. Y tú decidirás qué fue mejor, que que saliera embarazada la muchacha sin casarse, que ya no ore al Señor. Entonces te das cuenta de esto. Cuando los dos tienen intereses mutuos, se incluyen los objetivos, se incluyen las metas. Entonces, ¿qué sucede, hermanos? Los dos empiezan a unir sus dones, talentos, capacidades, formando lo que se entiende como una hermosa mancuerna, un gran poder. Y cuando uno tiene una hermosa mancuerna, cuando hace mancuerna con su cónyuge, hermanos, olvídate, es poder, hermanos. Es poder de Dios, hermanos. Porque los dos están jalando para el mismo lado, los dos van hacia un mismo destino, no andan firmes en lo que van a hacer. Y esto es una de las cosas más hermosas que un matrimonio puede hacer. Cuando los dos procuran, hermanos, llegar al mismo lugar, cuando los dos procuran trabajar de la misma manera. ¿Y qué es lo que sucede, hermanos? Después del surco, después que se hace el surco, se empieza a sembrar. Se empieza a sembrar. Y podemos hablar de varios aspectos, ¿no? O sea, podemos hablar del aspecto, por ejemplo, físico, si lo quieren ver de esa manera, y dices tú, cuando uno es joven, empieza a sembrar. Los malos hábitos te cobran factura después. ¿Nunca han escuchado la expresión que dicen, qué acabado te ves? ¿Han escuchado eso, hermanos? Como que jaló mucho el surco, o el yugo, perdón. ¿Por qué la gente dice qué acabado te ves? Y luego ves a los dos y dices, bendito, ¿qué les pasó? ¿Ah? Pero cuando dicen, oye, wow, ¿qué haces? O sea, ¿cómo le haces? ¿Verdad, hermanos? Cuando los dos empiezan a sembrar correctamente, hermanos, hay mucho poder. ¿Por qué? Porque tienes que recordar que el fruto no se puede disfrutar hasta que crece, hasta que se quita. Le digo esto a los adolescentes, le digo esto a los matrimonios jóvenes. La primera base es hacer el surco derecho. Después siembra. Y créelo, vas a disfrutar de los frutos en su momento. O sea, créelo. Dios, hermanos, es justo y fiel. La vida es así, hermanos. Si tú siembras, la vida te va a dar eso. Si siembras manzanas, te va a dar manzanas.
Si siembras naranjas, te van naranjas. La vida esa es la regla de la vida. O sea, y si tú siembras en tu matrimonio amor, paciencia, estabilidad, disciplina, confianza, la vida te lo va a dar, hermanos. La vida es justa. Dios es justo y la vida te lo va a dar. Es la regla. La regla es, todo lo que el hombre sembrare, eso también, ¿qué, hermanos? Cosechará. Entonces, en el matrimonio, para llegar al pragma, al amor pragma, los dos tienen que tener el mismo interés, las mismas metas. ¿Cuál es la meta que tienen los dos? La meta es, dirá alguno, servirle a Dios. Pueden ser metas sencillas. ¿Sabes qué? Para tal tiempo vamos a vivir en tal lugar. Si la persona que está a tu lado no tiene tu misma meta, si te vas, te lo va a batallar, te la vas a sufrir todo el tiempo que estés allá. Uno de los dos va a estar infeliz, va a tener en su corazón el otro lugar. Pero ¿qué pasa cuando los dos tienen la misma meta? Se alegran, se ponen contentos, ¿a poco no, hermanos? Se ponen felices, lo disfrutan y se consideran que ¿qué? Vamos a hacer esto para los dos. Los dos entienden de alguna u otra manera que lo que cada uno hace es importante. Se siembra, se cuida, se riega, se protege y eventualmente va a dar su fruto. Eventualmente va a dar su fruto, hermanos. Y cuando da su fruto, hermanos, la pareja se siente realizada. Y no dice con egoísmo, lo logré yo. No, lo logramos ¿qué? Los dos. Somos una sola, ¿qué, hermanos? Carne. Y qué hermoso cuando eso sucede entre dos. Ese es el amor pragma. Es la capacidad de llegar a ese punto trascendental. Lo hicimos. Lo hicimos. Sembramos, cosechamos. Y entonces, ¿qué pasa, hermanos? Empiezan a venir todos los logros y todos los éxitos. Y no hablo solamente, hermanos, en los logros físicos, seculares, terrenales, financieros, educacionales, profesionales. Hablo de emocionales. No hay logro más grande que uno esté feliz con la mujer o con el hombre que ama y que a pesar de tantos años juntos, todavía la veas con mucho amor. Ese es un gran logro, hermanos. Pero ¿qué pasa si sembraste raíz de amargura, si sembraste resentimiento, si le agarraste coraje, si nunca saliste de la etapa de la desilusión? Si te quedas en la etapa de la desilusión y llegas a los 60 años, que muchos llegan a esa edad, no, olvídate. Hablan mal, está bien pesado, todo el tiempo está hablando, está roncando. Y créanlo que conozco 2, 3 viejillos por ahí que viven ese tipo de amor. La etapa de la desilusión a los 60 años, hermanos. No, ya deberían de estar en otra etapa diferente. En una etapa en que, ¿sabes qué? Juntos. No necesitan a la gente ni a sus hijos para estar juntos. Porque si necesitas a tus hijos, nunca llegaste a esa etapa. Pueden estar solos y pueden estar bien. Claro, también aparte de esta etapa hay otros puntos, tales como comunicación, comprensión, disciplina, y esto lo vamos a ver en la próxima lección. Hay otros puntos que son importantes: perseverancia, esfuerzo, trabajo, ¿no? Trabajo. Lo dijo Bárbara de Angelis, creo que hizo un excelente trabajo en esta expresión. Dice: el matrimonio no es un sustantivo, es un verbo. ¿Se acuerdan cuando aprendieron español, hermanos? El sustantivo es esto y el verbo es esto. No es algo que uno obtiene, no es como que ya nos casamos. No. Ya me casé, ya lo obtuve. No. O sea, si Larry y Daniela piensan que ya lo obtuvieron, están perdidos. Si Jomar y Lily piensan que ya están perdidos. Porque no nomás es ya nos casamos. No, no. No se obtiene, se trabaja. Se trabaja. Es la forma que uno ama a su cónyuge todos los días. Eso es matrimonio. Todos los días. Imagínate, uno dice, le presento a mi esposa. Ah, qué bien. ¿Cuánto tiempo tienen casados? Ya bien viejillos los dos. 3 años. Sí, es que
Pero el año, cuando, no hace unos 5 años me presentó otra mujer, sí, pero esa era otra, esa no me funcionó. ¿Tú te imaginas cómo va a llegar la persona al amor pragma, hermanos? Nunca. O sea, el amor pragma es un amor maduro, como el vino, ¿no? Entre más añejado, mejor, no que esté bien tomar vino. Pero se trabaja todos los días, hermanos. Yo tuve que trabajar en él hoy, y ayer, y antier, y mañana, y todos los días se está trabajando, hermanos. O sea, no es como que ya lo logré, no. Lo tienes que trabajar todos los días. Entras, es un verbo. Todos los días. ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Cómo lo vas a hacer hoy? ¿Cómo vas a platicar hoy? Todos los días, todos los días, todos los días. ¿Con qué propósito? Con el propósito de llegar al punto del amor pragma, a disfrutarse. Y como mucha gente no llega a ese punto, mucha gente piensa que no es posible. Porque mucha gente en la segunda o tercera etapa se separan, o en la cuarta etapa ya no llegan. Entonces, ¿qué pasa? La gente cuando se van a casar sus hijos dice, no te cases, mijo. No te cases, por favor, no te cases, porque es bien feo estar casado. Entonces, diría la persona, es que cada quien va a hablar como le fue en la feria. Y hay mucha gente que se divirtió, y hay mucha gente que en el primero se vomitó. Entonces, cada quien va a hablar como le fue en la feria. ¿Ok, hermanos? El amor pragma. Vamos a ver, ¿qué aprendimos esta noche? Y si hay alguna pregunta o comentario al respecto. Mi corazón anhela tus atrios alcanzar, Dios mío, Rey mío, te canto con amor alegre, voy cantando en dulce comunión, hermanos, alcemos al cielo nuestra voz. Dichosos los que habitan en tu templo, Señor, con gozo cantamos la gracia de tu amor, mi corazón anhela tus atrios alcanzar, Dios mío, Rey mío, te canto con amor alegre, voy cantando en dulce comunión, hermanos, alcemos al cielo nuestra voz. Dichosos el que tiene su fortaleza en Dios, sus sendas camina, sin dudas ni temor, mi corazón anhela tus atrios alcanzar, Dios mío, Rey mío, te canto con amor alegre, voy cantando en dulce comunión, hermanos, alcemos al cielo nuestra voz. Dichoso el que confía en tu poder creador, en paz y armonía irá a morar a Sion, mi corazón anhela tus atrios alcanzar, Dios mío, Rey mío, te canto con amor alegre, voy cantando en dulce comunión, hermanos, alcemos al cielo nuestra voz. Mis lágrimas secaron y mi dolor sanó, tú mi alegría, mi gozo y mi canción, mi corazón anhela tus atrios alcanzar, Dios mío, Rey mío, te canto con amor alegre, voy cantando en dulce comunión, hermanos, alcemos al cielo